Vamos a estudiar en este vídeo las opciones que nos ofrece la ficha formato. Está claro, hablamos de la ficha contextual formato, la que obtenemos cuando tenemos seleccionado un gráfico y dentro de herramientas de gráficos disponemos de ella. En este caso vemos ficha formato. Vamos a empezar comentando las opciones que hay dentro del grupo selección actual. A la izquierda de la ficha vemos el grupo selección actual. Vamos a comentar un par de opciones interesantes. La primera de ellas es este desplegable. Vemos que al hacer uso de él aparece una lista de ítems que no es otra cosa que la lista de elementos que tiene el gráfico que hay seleccionado. Es decir, aquí están todos los elementos del gráfico. ¿Y esto para qué sirve? Pues sirve porque a veces alguna de las series de datos es muy difícil de seleccionar de forma visual con el ratón. En este caso he acertado, pero muchas veces cuando apenas se ve la serie, lo que hacemos es seleccionar otro elemento en vez de nuestro objetivo. Así que, si seleccionamos el gráfico, desde esta ficha formato podemos desplegar y en este caso sería elegir serie línea 3. Cómodamente vemos que ya está seleccionada. Y ahora, ¿para qué queremos seleccionar? Pues evidentemente para aplicar un formato o para hacer algo con esa serie. Por ejemplo, también podríamos eliminarla después de haberla seleccionado. En este caso, y como ejemplo, pues si hacemos clic con el botón derecho podemos elegir dar formato a serie de datos y desde aquí, por ejemplo, modificar el color de relleno. Es una de tantas cosas que podemos hacer con esa serie. Para poder ver mejor lo que hemos hecho, podríamos cambiar también en esta escala a una escala logarítmica, con lo cual ya apreciaríamos lo que hemos conseguido aplicando un color distinto. Ahora, en el segundo apartado de este vídeo, vamos a conocer los estilos preestablecidos. Para ello, seleccionamos el gráfico, por supuesto, y desde la ficha formato, que es la que estamos comentando, vemos que en el centro hay un grupo que se llama estilos de forma. Pues ahora, si desplegamos esta galería, vemos que es posible aplicar formatos con tan solo un clic. Si, por ejemplo, el área de trazado queremos que también tenga ese mismo estilo, pues podemos aplicarlo. Pero ahora, a modo de resumen, vamos al siguiente ejercicio que trata de intentar replicar un gráfico con estas mismas características. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño y aquí a la derecha intentar la réplica. Vamos para ello a seleccionar el origen de datos, ficha insertar y aquí tenemos nuestro futuro gráfico. Vamos a empezar a personalizar. Comenzaremos por el eje. Lo seleccionamos, damos formato a eje y ahora vamos a cambiar las unidades de visualización. En vez de ninguno vamos a poner millares. Y ahora, si bajamos un poquito más, hasta número, también podríamos cambiar precisamente a número y posiciones decimales 0. Desde la ficha inicio podríamos aplicar una negrita y aumentar un poco el tamaño también. Lo mismo podríamos hacer con la palabra millares, aumentar un poco el tamaño y negrita. Ahora la serie amarilla la vamos a convertir a un tipo de gráfico de línea. Para ello podemos hacer clic con el botón derecho y cambiar tipo de gráfico de series. O bien, desde la ficha diseño, podríamos hacer clic en cambiar tipo de gráfico. En cualquier caso, saldría este asistente desde donde podemos elegir que la línea 2, la amarilla, en vez de columna agrupada, sea de línea. Clic y ya se nos va pareciendo al original.
Ahora el título del gráfico vamos a eliminarlo. Y la leyenda vamos a darle formato, pero el formato va a consistir en situarla arriba. Ahora para esta leyenda vamos a aplicar un tamaño de texto mayor y además en negrita. Vamos ahora a por el fondo del gráfico, que en el original es un degradado. Tenemos varias opciones, o bien con el botón derecho o, ya que estamos hablando de la ficha formato, desde relleno de forma, degradado y aplicar uno que se le parezca. Por ejemplo, podría ser este. El problema que tenemos es que no tiene las mismas tonalidades. Para ello podríamos ir a ficha formato, relleno de forma, degradado y ahora más degradados. Aparece un panel a la derecha desde donde podemos, por ejemplo, elegir el color de esta detención, que podría ser blanco. Esta otra detención la podríamos quitar y ya quizás se parecería al original. También podríamos personalizar las opciones de borde del gráfico, ¿se entiende? Si vamos al final, podríamos hacer que tuviera las esquinas redondeadas, tal y como ocurre con el original. Y en cuanto al color de esas esquinas, podemos aplicar un color más o menos rojo. Vamos a ver cómo va quedando y qué es lo que falta. Pues lo que falta, por ejemplo, sería que esta línea fuese una línea suavizada. Para ello, si la seleccionamos con el botón derecho y vamos a dar formato a serie de datos, en la herramienta relleno y línea, vemos como al final hay una opción que es línea suavizada. Vamos a ver qué tal. Y prácticamente ya tendríamos todo. Bueno, aquí queda personalizar un poquito más el eje horizontal. Bueno, pues con una negrita y aumentando el tamaño del texto. El área de trazado prácticamente está igual. Vamos a dejarlo así.